El budismo en Occidente. La llegada del budismo a Occidente significa un gran desafío para el mismo budismo. El reto de convertirse en una enseñanza que responda de forma más directa a las necesidades espirituales de la gente moderna que vive en un mundo globalizado. La historia nos muestra que a menudo el budismo se difundió infiltrando otras culturas, subvirtiendo sus religiones para sus propios propósitos. Las mitologías autónomas no se suprimieron, sino que se reinterpretaron en términos budistas. Por ejemplo, en China el budismo mahayana tenía ecos taoístas y su contacto dio a luz al Chan. Con la influencia del confucianismo pasó a Japón, donde por supuesto también adquirió características de aquellas tierras, dando lugar al tan conocido Zen japonés. En el Tíbet, el budismo tántrico se combinó con el chamanismo de aquel lugar, denominado Bon, y terminó dando el budismo tibetano. Pero esta capacidad de adaptación del budismo no siempre fue favorable al budismo. Fueron muchos los factores que condujeron a la desaparición del budismo en India, pero irónicamente uno de ellos fue su influencia sobre el brahmanismo y otras tradiciones locales. El budismo se hizo más prescindible una vez que algunos de sus elementos claves fueron absorbidos. El brahmanismo mató al budismo en India con un abrazo fraterno. Actualmente el budismo se encuentra probablemente en su mayor transición. Para influir en el mundo moderno occidental, el budismo debe adaptarse a él. Sin embargo, el riesgo de otro abrazo fraterno que lo desvirtúe es muy grande. La amenaza no son las religiones occidentales, sino la psicología y el consumismo. ¿Se está convirtiendo el Dharma en Occidente en otra forma de psicoterapia? ¿En otro producto que puede comprarse y venderse? ¿Acabará el budismo occidental siendo demasiado compatible con nuestras pautas individualistas de consumo, con caros retiros e iniciaciones dirigidas a conversos demasiado estresados, deseosos de esforzarse en pos de su propio despertar? Esperemos que no, porque el budismo y Occidente se necesitan mutuamente. De este acercamiento a Occidente, el budismo podría aprovechar para hacer un profundo examen de conciencia, a fin de distinguir lo que es vital de todo lo que es innecesario y tal vez obsoleto. Porque debemos aceptar que las tradiciones Theravada, Mahayana y Vajrayana, de las que tanto hemos aprendido, son formas contingentes culturales que el Dharma adoptó en el Asia premoderna. El budismo podía haber evolucionado de manera distinta y hoy en día necesita continuar evolucionando a fin de hallar los medios, formas de enseñanza y de práctica que funcionen mejor para nosotros. No estamos hablando de cambiar el Dharma, sino de adaptar sus formas, como deben siempre adaptarse para que pueda prosperar en un lugar y un tiempo distintos. El énfasis budista en la impermanencia, anicca en Pali, y la insustancialidad, anatta, shunyata, permite y en realidad obliga a dicha adaptación. Los escritos del maestro zen japonés Dogen son muy reveladores porque desafió las viejas metáforas que se habían ranciado, aprovechando las posibilidades creativas del idioma japonés. ¿Es que el reto de la modernidad nos va a pedir menos a nosotros? El budismo puede aportar aquello que más le falta al mundo moderno. El mensaje espiritual que puede despertarnos a la realidad de que somos realmente y por qué tenemos como especie una tendencia tan marcada a hacernos desgraciados a nosotros mismos. Para que ese mensaje deje todo su impacto, el Dharma debe hallar modos de expresión que nos hable de una manera más directa, incluso aquellos que no están interesados en las culturas asiáticas. El budismo asiático sufre una lenta decadencia. En cierta manera, el budismo asiático está estancado. En parte esto se debe a la tensión habitual que se produce en la gran mayoría de las religiones, si no en todas. El conflicto que surge entre el mensaje del fundador y la dinámica de la institución que surge para preservar ese mensaje. Dichas instituciones difícilmente podrán evitar que su enfoque pase del mensaje original del fundador a la preservación y fortalecimiento de la propia institución. Esto que fácilmente vemos en instituciones como la Iglesia Católica también ha ocurrido en el budismo. La sangha budista, que empezó como una comunidad de mendicantes itinerantes, acabó convertida en una institución bastante rica e influyente. Esto cambió la relación entre monásticos y laicos. El canon Pali deja bastante claro que los laicos también pueden alcanzar la liberación,
pese a sus obligaciones más numerosas. Sin embargo, es difícil negar la brecha contraproducente que existe entre los laicos y la sangha. Por ejemplo, en los países donde el budismo Theravada es el predominante. La principal responsabilidad de los budistas laicos de estos países es sustentar a los bhikkhus, para así obtener mérito, que puede conducir a un renacimiento más favorable la próxima vez. Este tipo de materialismo espiritual, al que muchos llaman budismo kármico, ha tenido un efecto negativo en la sangha, ya que el principal papel de los bhikkhus deja de ser diseminar las enseñanzas, para en cambio servir para proporcionar oportunidades para que los laicos obtengan mérito. Según las creencias populares, cuanto más desarrollado es un bhikkhu, más mérito espiritual se obtiene de una donación. Por ello, es muy importante para los bhikkhus no solo seguir las reglas y normas monásticas del Vinaya, sino sobre todo aparentar que se sigue escrupulosamente estas reglas para ser digno receptor de apoyo por parte de los laicos. Sin duda, este esquema ha generado no pocos casos de corrupción. En Japón, la situación es bastante distinta, pues muchos sacerdotes budistas cuentan con esposa e hijos. Recordemos que en 1872 el gobierno japonés decretó que los clérigos budistas podrían casarse. La tarea de ocuparse de ellos acabó transformando los templos en negocios familiares y hoy en día el padre sigue esperando que el hijo mayor se convierta en sacerdote para que el negocio del templo siga en manos de la familia, independientemente de si tiene inclinaciones religiosas o no. Como consecuencia de todo esto, el budismo japonés es en gran parte una próspera industria concentrada en funerales y servicios conmemorativos. ¿Cuál es la esencia del budismo? Si nos preguntaran cuál es la esencia de la doctrina budista, la mayoría de nosotros pensaría en las 4 nobles verdades. Primera verdad, la verdad del dukkha. Dukkha es una palabra que a menudo se traduce como sufrimiento, pero que podríamos traducir mejor como el malestar en todas sus formas. Segunda verdad, la verdad de la causa del dukkha, el deseo, el apego. Tercera verdad, la verdad de la extinción del dukkha. Cuarta verdad, la verdad del sendero que conduce a la extinción del dukkha, el octuple noble sendero. Recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Sin embargo, existen tradiciones asiáticas con planteamientos muy parecidos respecto al sufrimiento y la extinción del sufrimiento. Por lo que si quisiéramos encontrar algo esencial y característico exclusivamente del budismo, deberíamos dar otra respuesta. En realidad, lo que hace verdaderamente diferente el budismo de cualquier otra tradición religiosa es la relación que establece entre dukkha y la engañosa sensación del yo o sí mismo. Para el budismo, ese yo, ese sí mismo, es dukkha, es sufrimiento, es insatisfacción, es frustración. Como decíamos anteriormente, el dukkha es mucho más que sufrimiento físico y mental o frustración e insatisfacción vital. El dukkha también es la sensación de impermanencia, de finitud que lo cubre todo. Hasta en los momentos más gozosos sabemos que ese momento acabará, pero que sobre todo la vida tendrá un final, y este hecho ensombrece nuestra capacidad de vivir. Pero la fuente de dukkha más profundo es que no existe ningún sí mismo incondicionado en el interior de nuestro construido sentido del sí mismo, del yo. Sin ser la mayoría de las veces conscientes de ello, esta es nuestra mayor angustia. Esa sensación de un yo separado del mundo en el que estamos es ilusoria. Ese yo, sí mismo, es producto de nuestro condicionamiento mental, social y lingüístico. Mental porque es innato al desarrollo evolutivo de nuestra especie. Social porque la sensación del sí mismo se desarrolla en relación a otros sí mismos, también producto de un constructo. Y lingüístico porque adquirir una sensación de sí mismo implica utilizar ciertos nombres como yo, mí, mío, yo mismo, que crean la ilusión de que debe haber alguna cosa a la que hacen referencia. De esta manera, si en la psicología moderna el ego sí mismo necesita ser reparado para que encaje en la sociedad, en el budismo no se trata de afinar nuestro yo para que encaje.
Un ego sí mismo socialmente ajustado sigue siendo un ego sí mismo enfermo, pues sigue habiendo en él algo problemático, sigue infectado de dukkha. Por eso el fin último del budismo es la deconstrucción del sí mismo, a fin de realizar su verdadera vaciedad, su verdadera naturaleza insustancial. Despertar de nuestra construcción conceptualizada es la única solución verdadera para nuestra ansiedad más básica. No nos gusta carecer de una esencia. ¿Por qué resulta tan incómoda esa sensación construida del sí mismo? Nuestro sentido del sí mismo está compuesto de las modalidades habituales de percepción, sensación, pensamiento y actuación. Estos procesos son impermanentes e interactúan unos con otros y conjuntamente dan paso a la sensación de ser un ser separado de otras personas y cosas. ¿Qué ocurre si eliminamos todos esos procesos psicológicos y físicos impermanentes? ¿Qué queda al final? No queda nada. ¿Tiene eso algo de malo? En realidad, el problema es que no nos gusta hacer nada. Tener un agujero vacío en el núcleo de uno mismo resulta bastante desagradable. Significa que no hay nada con lo que identificarse o aferrarse. Nuestra sensación construida de sí mismo carece de toda base y por tanto, por mucho que nos esforcemos e inventemos mitologías, religiones, filosofías, la sensación del sí mismo nunca nos proporcionará seguridad, porque no hay nada que nos lo pueda proporcionar. En realidad, todo esto no es fácil de comprender de forma intelectual. Sin embargo, probablemente casi todos contamos con una percepción innata del problema. A menudo la sensación es que hay algo que no funciona bien en nosotros, que no está completo, tal vez una sensación de irrealidad o de carencia. Sentimos que hay algo en nosotros que no es como debiera, que debería ser de otra forma, mientras que tendemos a pensar que ese problema no está en los demás, o al menos no de forma tan intensa. Por supuesto, aprendemos a ignorar o reprimir esa sensación de irrealidad de nuestro núcleo. Sin embargo, eso no resuelve el problema. La represión no funciona. Lo que se reprime regresa a la consciencia de una u otra forma, a menudo disfrazado o distorsionado. La sensación de que hay algo en nuestra vida que falta, que no está presente, será difícilmente evitable. Pero, ¿qué es eso que sentimos que nos falta? Eso dependerá de muchos factores, pero básicamente del tipo de persona que sea y de la sociedad en la que viva. En las sociedades modernas occidentales, esta carencia se puede, por ejemplo, manifestar como la sensación de no tener suficiente dinero, independientemente de la cantidad con la que se cuente. ¿Acaso no es habitual pensar que si uno tiene mucho dinero deja de ser un don nadie? Si tienes mucho dinero, te vuelves más real, eres más importante para los demás. Y si teniendo mucho dinero continúas teniendo esa sensación de carencia, es porque probablemente pienses que no tienes el dinero suficiente. Otros podrán pensar que no son suficientemente famosos o suficientemente poderosos. Tendemos a pensar que si nos conocen muchas personas es porque somos más reales. Pero siempre caeremos en esa misma trampa. Nunca será suficiente la fama, el poder o el dinero para colmar esa carencia inconsciente, esa sensación de incompletitud.